que las palabras no pueden descifrar, que solo puede definirse con símbolos. Está ahí, creando alegría, alimentando el temor. El secreto más diminuto de lo que yo soy, de lo que tú eres. El genoma humano. Siguiendo las raíces. El mapa genético de la raza humana. Oki Kano es un músico que toca el tonkori, el instrumento musical de la etnia de los Ainu. Cuando supo por primera vez que era medio descendiente de los Ainu, tenía 24 años. Ahora ha elegido vivir su vida como Ainu. Los Ainu son indígenas de una región del norte de Japón llamada Hokkaido, que han heredado una lengua y cultura singulares. Un reciente estudio del ADN muestra que esa colectividad posee la llave para encontrar las raíces del pueblo japonés. Creo que estoy aquí porque es el lugar al que pertenece la generación de mi padre. Y antes de él, la generación de mi bisabuelo y todas las anteriores. Por eso estoy aquí. Así es como yo veo el mundo. Descifrando el ADN, que es el mapa genético del ser humano, se desmoronan las ideas establecidas sobre la procedencia de los japoneses. Seguir las huellas, es decir, buscar la propia identidad, parece ser uno de los grandes atractivos para todos nosotros. ¿Cuándo y de dónde vinieron nuestros antepasados? Hoy vamos a echar un vistazo a otro aspecto del ADN, distinto al de la construcción de nuestro cuerpo a partir de los genes. Actualmente es posible llegar hasta las raíces de los seres humanos analizando el ADN. Hasta hace poco tiempo, la búsqueda de los orígenes del hombre ha estado bajo la tutela de la arqueología y la antropología. Hoy en día, a través del análisis del ADN, un camino sin precedentes en este tipo de búsqueda, se ilumina el misterio de los orígenes del hombre. El ADN tiene una estructura de doble hélice constituida por 6.000 millones de pares de bases. Cada célula posee un núcleo y en este núcleo se encuentra el ADN. Alrededor del núcleo se pueden ver unos filamentos largos y delgados que se mueven activamente. Se llaman mitocondrias y son los protagonistas de la historia de hoy. En una célula hay cientos de mitocondrias y producen la energía necesaria para mantener la actividad celular. Esto es un corte transversal de una mitocondria. No solo existe el ADN en el núcleo, sino también en las mitocondrias. Como el ADN mitocondrial con forma de anillo es mucho más abundante en número que el nuclear, se obtiene fácilmente de los huesos antiguos.
El ADN mitocondrial solo tiene 16.500 letras. Estas letras corresponden a 4 tipos distintos de cuerpos químicos, los mismos que los del ADN del núcleo. Investigando la secuencia de estas letras, ahora es posible llegar hasta los orígenes del ser humano. Analizando el ADN mitocondrial, se ha llegado a un gran descubrimiento, la relación entre un hombre prehistórico con los hombres actuales. En 1991 se encontraron, bajo el hielo de los Alpes, unos restos humanos momificados. A su lado se hallaron, entre otras cosas, una punta de flecha, un hacha y una cuerda. Se averiguó que la momia tenía 5.300 años. Se la empezó a conocer como el hombre del hielo. Se supone que el hombre del hielo iba cubierto de pieles y caminaba por la cordillera de los Alpes con sus herramientas de caza colgadas a la espalda. ¿Quién es el hombre del hielo? Recientes análisis utilizando ADN mitocondrial nos han dado la respuesta a esta pregunta. El profesor Brian Sykes, de la Universidad de Oxford, comparó al hombre del hielo con humanos actuales y finalmente descubrió a sus descendientes. Entre todas las secuencias del ADN mitocondrial, el profesor Sykes investigó particularmente esta zona verde llamada D-loop. Esta secuencia es la clave para la búsqueda de las propias raíces, porque cuando se da una mutación, pasa a los hijos sin cambiar su estado y únicamente a través de la madre. Esto es la fertilización. En la cabeza del espermatozoide se encuentra el ADN nuclear paterno y en la base de la cola se halla el ADN mitocondrial. Poco después de la fertilización, se sabe que el ADN mitocondrial paterno desaparece. Por lo tanto, solo el ADN mitocondrial materno es el que pasa a la siguiente generación. Entonces, ¿cómo ha pasado la secuencia característica del hombre del hielo a los humanos actuales? El profesor Sykes investigó 354 letras que pudo obtener de la momia. El hombre del hielo posee una peculiar secuencia CCCC que difiere de otras muchas. Recibió esta secuencia por vía materna y ha pasado a los humanos actuales del mismo modo. Además de la secuencia CCCC, el hombre del hielo tiene otra secuencia distinta de la mayoría de los humanos modernos. En lugar de TAGT, que es común para la mayoría de los humanos actuales, el hombre del hielo tiene TAGC, es decir, la T sustituida por una C. El profesor Sykes comparó esta secuencia con 1.253 personas de todo el mundo y descubrió que 13 tenían la misma secuencia que el hombre del hielo. El resultado fue que todas ellas descendían de la familia del hombre del hielo. Marie Mosley es una de ellas. Vamos a comparar la secuencia de Marie con la del hombre del hielo. Todas las letras son idénticas, incluso las dos secuencias peculiares mencionadas.
Marie, una de las descendientes del hombre del hielo, vive en Dorset, Inglaterra. Me quedé muy sorprendida. No me esperaba en absoluto esa llamada telefónica. De pronto me empezaron a presentar como la doncella del hielo, o como alguien que tenía algo fantástico de hacía 5.500 años. Fue un hecho que influyó en mi trabajo de tal forma que me hice muy popular. También influyó en cómo me llamaban y cómo me veía la gente. A lo mejor estaba en el aeropuerto de Glasgow, en Escocia, y alguien decía, ¡ah, la mujer del hielo! Si siguiéramos a sus antepasados a lo largo de 5.300 años a través de la línea materna, nos encontraríamos con el hombre del hielo. De hecho, existen 250 generaciones entre Marie Moseley y el hombre del hielo. En la actualidad, por medio de un análisis, utilizando el ADN mitocondrial, se pueden identificar las raíces de una persona y relacionar a dos individuos por muy distanciados que estén. A veces, conocer nuestras raíces puede apoyarnos anímicamente y también proporcionarnos alimento espiritual para vivir nuestra propia vida. Oki Kano, que sabía que su padre biológico era un Ainu, hizo una visita a Hokkaido, donde había vivido. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Me va muy bien. Kazuo Tsunasawa, el tío de Oki, recordaba su niñez y se puso muy contento de volverle a ver después de una ausencia tan larga. En realidad no esperaba volverle a ver. Así que estoy muy contento de que mi sobrino me haya visitado. No ha cambiado mucho. Vicky Tsunasawa, el padre biológico de Oki, fue un artista que murió en 1989. Los padres de Oki se divorciaron cuando él era un niño y fue llevado a la prefectura de Kanagawa, en los alrededores de Tokio, desconociendo que era medio Ainu. Un día, siendo estudiante universitario, por casualidad cogió un libro de la biblioteca en el que estaba impresa una escultura de su padre, y sus perdidos recuerdos se avivaron. Cuando abrí ese libro, vi una escultura que parecía un tronco gigante cortado con un hacha. Miré el nombre del artista y mi mente voló hacia atrás en el tiempo. Pensé que le conocía. En esa época, su padre, Vicky Tsunasawa, vivía en Hokkaido y era un activo artista que grababa y esculpía figuras en enormes árboles. Su obra refleja su concepto de la naturaleza y de la vida. Oki vivió con su padre hasta la edad de 4 años. Visitó a su padre por primera vez después de 20 años y también visitó a sus familiares paternos. No se puede imaginar el enorme choque cultural que experimenté. Pensé que había llegado a un país extranjero. Pensé que no era Japón porque no son japoneses. Hablaban japonés, pero no tenían el mismo aspecto que los japoneses. Sin duda, eran Ainu. Los Ainu han sido cazadores desde tiempo inmemorial y durante largo tiempo su origen fue un gran misterio. El grupo étnico que se considera Ainu apareció por primera vez en el primer libro de historia de Japón, escrito en el siglo VIII. De acuerdo con este libro, existieron algunos grupos que no acataron el gobierno central. Uno al nordeste de Japón, llamado Emishi, y otro al sur, llamado Kumasu. En el nordeste de Japón existen numerosos nombres de lugares originarios de la lengua Ainu, lo cual indica la cercana relación entre los Emishi y los Ainu.
Se cree que el gobierno central fue incapaz de controlar a los emishi y envió al ejército para someterlos. No fue hasta el periodo Edo, de 1600 a 1867, cuando el grupo asentado en Hokkaido, al norte de Japón, recibió el nombre de Ainu. Algunos investigadores opinan incluso que los Ainu eran caucásicos, por su aspecto totalmente diferente del pueblo japonés. Esta es la Universidad de Estudios Superiores de la Prefectura de Kanagawa, en Japón. Actualmente, el profesor Satoshi Orai dirige las investigaciones sobre el ADN mitocondrial. Cree que el pueblo Ainu es el que tiene la llave para llegar hasta las raíces del pueblo japonés. Siempre nos hemos apoyado en la morfología y en la arqueología para hallar los orígenes del hombre. El método que utilizamos en la actualidad es totalmente diferente. Estamos investigando directamente la información individual genética. Actualmente el profesor Orai está analizando el ADN mitocondrial de una muestra de sangre de una Ainu que fue obtenida en 1960. Hace más de 12.000 años, un grupo conocido como los Jomon se asentó en las islas de Japón. El profesor Orai supone que los Ainu proceden de este grupo. Para confirmar esta suposición, analizó el ADN mitocondrial de 5 momias Jomon, descubiertas en 3 lugares diferentes. Comparó el ADN mitocondrial de una Ainu actual con el de la momia Jomon de 6.000 años encontrada en la prefectura de Saitama. Entonces descubrió que algunos Ainu tenían la secuencia de ADN idéntica a la de la momia. El ADN ha proporcionado una respuesta concreta a la pregunta sobre la relación entre los Ainu y los Jomon, algo que los estudios arqueológicos no pudieron demostrar. Ahora sabemos con seguridad que los Ainu procedían de los Jomon. El siguiente paso es identificar los orígenes de los Jomon. Creo que podemos encontrar una clave para esa respuesta buscando los grupos raciales que se encuentran próximos al pueblo Ainu. De acuerdo con los resultados de recientes excavaciones, los Jomon eran algo más que un simple pueblo de cazadores. Crearon su propia cultura que armoniza con la madre naturaleza. La técnica que utilizaba el pueblo Jomon era más sofisticada de lo que pensábamos. Todavía se pueden encontrar las técnicas de los Jomon, tales como objetos laqueados o creaciones en cortezas de árbol, en la zona nordeste de Japón. La cultura del pueblo Jomon aún pervive en nuestras vidas. Parece que el espíritu de los Jomon vive aún con más intensidad en el pueblo Ainu. Utilizan la corteza de árbol para varios fines y cuando la desprenden atan de nuevo al tronco la que no van a utilizar para que el dios de los árboles no se resfríe. La epopeya épica Ainu, el Kamui Yukar, nos permite vislumbrar su concepto de la vida. En ella, Dios, los seres humanos, los animales y las plantas viven en armonía disfrutando de su mutua compañía.
El pueblo ainu creía firmemente que los seres humanos eran tan solo una parte más de la madre naturaleza. Okikano trataba de encontrar su modo de vida y visitó, movido por una u otra razón, Hokkaido, la tierra de los Ainu, donde se asentó a la edad de 30 años. Durante el verano, en la escuela primaria que está cerrada, fabrica el tonkori, el instrumento musical étnico de los Ainu. Sentí una cierta satisfacción y orgullo al saber que era medio descendiente del pueblo Ainu. Pensé que había encontrado algo en lo que creer y de algún modo me sentí aliviado porque supe de dónde procedía. Los tonkori pasaban de generación en generación gracias a las mujeres Ainu, pero actualmente muy poca gente los fabrica o los sabe utilizar. Fue este instrumento musical el que hizo que Oki se quedara en Hokkaido. En cierto modo quería unirme al sitio de donde procedía. Quería vivir mi vida como Ainu. No sé por qué. Realmente no lo sé. Pero quería vivir como un Ainu. Se ha descubierto que las raíces de los Ainu son los Jomon. Remontándonos más allá, aún nos queda por conocer el origen de los humanos sobre la Tierra. Gracias. El desierto de Atacama se extiende a los pies de la cordillera de los Andes, en Sudamérica. Se está realizando un estudio para demostrar la relación entre los habitantes de los Andes y los japoneses. El doctor Kazuo Tajima, del Instituto Aichi de Investigación del Cáncer, el profesor Toshiro Sonoda, de la Universidad de Kagoshima, y el profesor Orai son miembros del equipo de investigación. Decidieron dirigir sus investigaciones hacia aquí porque creen que los habitantes de los Andes tienen una profunda conexión con los ancestros de la gente que vive en el archipiélago japonés. Ya hemos dicho que estos antecesores están relacionados con el pueblo Jomon. Es lo mismo. Esto es una llama y esto es un ser humano. Esto es una pierna. Estamos buscando genes. Los descendientes de estas momias todavía deben vivir aquí. Sus antepasados han dejado sus genes en los huesos de estas momias. Hace miles de años, los pueblos mongoloides vivían en el continente asiático y las zonas en las que habitaban se extendían hasta Siberia. Hace aproximadamente 12.000 años, el estrecho de Bering era tierra firme. Un grupo de población se trasladó hacia el sur a través del continente americano. Las civilizaciones maya y azteca fueron creadas por los mongoloides. Este es el Machu Picchu, las ruinas del Imperio Inca, construido en la cumbre más alta de los Andes. El equipo de investigación está tratando de encontrar, a través del análisis del ADN mitocondrial, la proximidad que existe entre el pueblo que creó esta civilización y los Jomon. En la Universidad Católica del Norte, en Chile, se conservan unas momias de hace 6.000 años.
Son de mongoloides puros que migraron de Asia. En primer lugar, el doctor Tajima y el profesor Orai extraen el ADN mitocondrial que se encuentra en esas antiguas momias. Mucha gente ha tocado la superficie de la momia, de modo que su ADN puede estar mezclado con el de otras personas. Se puede ver claramente la capa de músculo. Lo que intentan hacer es extraer el ADN mitocondrial de la médula ósea. Esta es la médula ósea. Esta momia es una mujer adulta. La médula se puede extraer limpiamente. Además de esto, el profesor Orai y otros miembros del equipo están analizando el ADN de los actuales habitantes de los Andes. España invadió los Andes en el siglo XV y barrió su civilización, pero aún quedan descendientes puros de los mongoloides que viven allí. La ciudad de Cuzco, en un tiempo capital del Imperio Inca. Todavía es el centro neurálgico de los Andes. Buenos días, ¿cómo están? Raúl Apaza es descendiente del pueblo quechua que fundó el Imperio Inca. Creemos que la gente que llegó al archipiélago japonés a través de Asia y los que emigraron a los Andes guardan una estrecha relación. Estamos estudiando esa similitud analizando la sangre. Por eso hemos venido aquí para pedirles su autorización para extraerles unas muestras de sangre. Raúl es músico y ha heredado la música tradicional del pueblo quechua. ¿Ya me dio? Se siente orgulloso de la cultura de su pueblo. Como sucedía con los mongoloides, ¿tiene alguna conexión especial el ADN mitocondrial de los habitantes de los Andes, como Raúl y el del pueblo Yomón? En el laboratorio del profesor Orai ha comenzado la extracción del ADN mitocondrial. Este es el ADN mitocondrial de las momias. Su extracción llevó toda una semana. Analizándolo, se descifran las letras. Esta es la secuencia base del D-loop de una momia.